Dios les bendiga, buenas noches, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en una transmisión más de las charlas doctrinales. En este día con el tema los refranes y proverbios. Vamos a hacer un aperitivo aquí con todos los consejos sabios y todas las frases populares que nos han servido en algún momento cuando hemos hecho caso. Y si no, por lo menos nos ha costado trabajo entenderlas. Esperamos que disfruten este programa. Dios les bendiga a todos. Bueno, Ale. Sí, bueno. Dios les bendiga, hermanos. Los saludamos en esta noche de miércoles en unas charlas más. Como ya lo comentó mi hermano Heriberto, el tema de hoy tiene que ver con los proverbios, que realmente los proverbios son una especie de dichos populares, sabios, que tienen que ver con la vida diaria, especies de consejos que se dan, y muchos de ellos están en la palabra del Señor. Otros son más populares, pero que tienen que ver con la sabiduría que se va adquiriendo a través del tiempo. Vamos a platicar de muchos de ellos. Les invitamos a que le den like a la página, que nos ayuden a compartirlo. Esto nos va a ayudar para que esta palabra llegue a más familias. Así que Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios. Hermano Aarón. Hermanos, Dios les bendiga una vez más aquí un miércoles para enriquecer un poquito en este caso los refranes, cómo los ocupamos, si son buenos, si son malos, si algunos son en doble sentido, algunos son para bien y algunos son para mal. Entonces vamos a tocar esos puntos y esperemos que ayuden a compartir la página para que podamos seguir creciendo en el amor del Señor Jesucristo. Mi hermano Roy. Dios les bendiga, amados hermanos. Es otra vez un placer estar aquí con ustedes y con nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión. Y pues este tema es importante porque los refranes pues tienen mucha sabiduría, tienen mucho. Los que los han inventado son gente muy inteligente, y el que los aplica más. Sí, el que los aplica más, porque tienen una enseñanza muy grande. Esperamos aprender juntos en este nuevo programa. Que Dios les bendiga. Y nuestra hermana Sarita. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios que una semana más el Señor nos permite estar aquí. Y qué bueno que nos están acompañando, que nos verá más adelante. Que Dios les bendiga muchísimo. Y ojalá esta plática que tendremos el día de hoy sea de bendición a sus vidas. Aprendamos todos y crezcamos más para la gloria de Dios. Bueno, vamos a comenzar con lo que sería la definición de un refrán. Bueno, mucha gente sabe lo que es un refrán, pero la definición dice que es una frase de origen popular, repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Los refranes son anónimos, como dice mi hermano Rogelio. Pues qué sabe el que los produjo, los pensó, los dijo por primera vez y quedaron, pero en realidad son de autoría anónima, ¿no? La diferencia entre un refrán y un proverbio pues podría ser ninguna, porque un proverbio en un sentido amplio es cualquier dicho o refrán popular, pero sí hay una diferencia en cuanto a los proverbios bíblicos. Un proverbio bíblico es una frase aguda, breve, de profundo significado y que goza de aplicación universal para una situación análoga. O sea, se puede aplicar en diversas situaciones, en todos los casos queda bien. Un aspecto notable es que los proverbios de la Biblia tienen un tono enigmático y poético que pica la curiosidad y ayuda a su retención en la memoria. Entonces, los proverbios bíblicos tienen una diferencia también con los refranes o con el resto de los proverbios conocidos, y es que estas no son de autoría anónima, sino que el autor es el Señor, el Espíritu Santo. Dios fue el que creó estas frases. De alguna forma inspiró a las personas para que las empezaran a usar. Algunas las recopiló Salomón, él es el autor de muchos de estos salmos. Otras fueron escritas por Agur, por diversos escritores que en su momento decidieron ellos que se conservaran estos en un registro escrito, y por eso nos han llegado hasta nosotros. Pero en realidad estos proverbios bíblicos son
inspirados por Dios. Esa es la enorme diferencia que tienen los proverbios bíblicos con el resto de los refranes. Algunos refranes y proverbios bíblicos se parecen, casi podríamos decir que son lo mismo, dicho en otras palabras, pero el asunto con los refranes, como decía mi hermano Aarón, algunos incluso son hasta groseros, tienen doble sentido, tienen una forma de decir esa palabra que es, pues aprovecha nuestro legado cultural mexicano, el folclore mexicano, las palabras mexicanas, y definitivamente pues sí suenan un poco groseritas algunas hasta son ofensivas, y cuando se les dice a alguna persona uno de estos refranes, algunos se ofenden, se molestan, muy distinto de un proverbio bíblico, ¿no? Porque son inspirados por Dios. Podríamos entonces, hermano Heriberto, hablar o decir que estamos hablando fuera de los proverbios bíblicos, porque los proverbios bíblicos no es sabiduría humana, es sabiduría divina. Es decir, son consejos aplicables para todos los tiempos, todas las culturas, todas las generaciones, todas las personas. Pero lo que sí podríamos hablar de los dichos populares de manera general es que podamos referir que es sabiduría popular, conocimiento adquirido a través de la experiencia, que se forma una especie como de frase pegajosa o como fácil de recordar, que hacen que una situación o una experiencia se transforme en una especie de dicho y se transforma en sabiduría popular. Entonces los proverbios tienen algo de similitud con los refranes o con los dichos populares en eso, en que son dichos, son frases que expresan una experiencia y respecto a cualquier asunto. Sin embargo, los proverbios, como usted lo decía, son de inspiración divina, muy al contrario de los otros que son sabiduría meramente popular, y que mi hermano Aaron también bien decía, ¿no? Que son incluso algunos pues groseros, algunos ofensivos, pero que al final de cuentas reflejan o quieren expresar situaciones cotidianas que se viven, y entonces de esa manera la gente es una forma pues de expresarse. Entonces podemos decir que es una forma de expresión y de sabiduría popular. Sí, definitivamente es una forma de expresión que se adecua mucho a nuestro lenguaje. Aquí en México y en España, que es de donde provienen muchos de nuestros refranes, tienen rima, tienen una rima, a veces son una rima de 2 versos, ¿no? Y eso permite que se aprendan, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen la ventaja de que al ser rimados, se aprenden de esa forma, y llega un momento en que los puede uno recordar precisamente por la rima, ¿no? Y a veces nada más por el cantadito, se ha dado casos también en los que dicen la mitad de un refrán y lo completa con otro que no tiene nada que ver, algo que hacía mucho Chespirito, que en sus programas de Chapulín Colorado, ¿no? Decía ese tipo de refranes que empezaba con uno y terminaba con otro, y decía, ¿qué cosa quiso decir? Porque eso es lo que permite esa rima, y eso es parte de la idiosincrasia del mexicano, que le gusta divertirse, a veces a costa de un consejo sabio para la gente, para la juventud, para otra persona que cayó en un problema, y le dicen ese dicho, pero a la vez también se divierten con él. Pues bueno, si bien en el folclore mexicano que tenemos aquí en la República, a veces, como dice el hermano, son cantaditos. Hemos visto pues cuando el papá o la mamá o la persona que está a cargo pues es mala, y luego empezamos con de tal palo, tal astilla, y así va a salir tu hijo, y así, ¿no? Y empezamos como a etiquetarlos antes de empezar a educarlos, esa es una de las cosas que a veces como mexicanos o como humanos tenemos, el etiquetar a las personas o señalarlas antes de poder conocerlas o sojuzgarlas, ¿no? En cuestión de que tú puedes decir eso o ocupar un refrán para hacer como la ofensiva hacia esa persona. Y tenemos así varios, como el de el que madruga Dios lo ayuda, y cuando pues bueno, Dios en todo momento está con nosotros. El que tú hablas es como el de botellita de Jerez. Ese es otro, ese sí sería el de botellita de Jerez, todo lo que digas se te da al revés. Entonces así como si tú me dices cosas, pues se te va a regresar, ¿no? Empiezas a desearle las cosas malas o buenas que te quieran decir, se las quieres regresar con un refrán, el cual pues está mal a cierto punto, porque empezamos a
a enseñarle a nuestros hijos que deben de contestarles o deben de ser respondones en ese aspecto. Entonces, pues bien, podría yo tocar que también tenemos proverbios muy bonitos en la Biblia. En este caso, yo me acuerdo mucho el de buen corazón embellece el rostro, algo así va el proverbio. Entonces, cuando tú agradas a Dios en todo momento, se te ve en tu rostro, se te ve en tu cara, y es el corazón alegre, hermosa el rostro. Ese te reluce tu cara, tu esencia. Y exactamente, tienes que estar, te hace sentir muy bien cuando estás en comunión con Dios, y a veces todo lo que te digan, todo lo que te puedan adjuntar en el trabajo, donde sea, para ti no te pesa, porque pues tú tienes a Dios en tu corazón, y ese proverbio está muy bien aplicado. Personas que escribieron la Biblia, que en este caso inspiradas por el Espíritu Santo, pues lo escribieron y cierta forma tienen razón, ¿no? Lo vemos al día de hoy con los hermanos en la iglesia. Cuando de verdad están en comunión con Dios, no les pesa nada, no se sienten afligidos por sus problemas, no tienen a bien estar pensando en cosas que no, sino que se centran en las cosas de Dios. Bien. Vamos a ir empezando entonces con unos, ya mi hermano ya empezó, vamos a ir mencionando unos refranes y voy dando alguna explicación, porque el otro problema que tienen los refranes es que no están tan fáciles de entender. O sea, se necesita un conocimiento del idioma, un conocimiento de la vida para poderlos entender de alguna forma. Yo me acuerdo que cuando yo era niño me decían, juego de manos es de villanos. Y yo decía, ¿qué? No le entendía, nunca le entendí, hasta de grande le entendía a lo que se referían, ¿no? pero pues, ves como algunas frases o refranes eran difíciles. En la escuela luego nos decían, traes 5 refranes y su explicación. Y yo, pues, eso de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pues sí, ¿no? Un camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué cosa tengo que explicar ahí? ¿No? Entonces, eran cosas de que era difícil como que entenderlas. Ya después, conforme va uno viviendo y cuando te los dicen en su momento, y ahora sí que hasta te truena, ¿no? Porque dices, oh, ya entendí por qué se dice esa frase, ¿no? Ese refrán ya entendí. Ahora ya sé a lo que se refieren. Y entonces es cuando vas aprendiendo, porque es un poco de interpretación. Se aplica la hermenéutica, hermano Alex. Es la hermenéutica pura, una hermenéutica práctica que se trata de entender, porque lo que dicen no es lo que dicen, sino que te están tratando de decir otra cosa diferente. Eso es lo que me refería con la frasecita que puse en la invitación a escuchar esto por Facebook, que a veces queremos decir algo, pero no es lo que estamos diciendo, sino otra cosa, lo que se está diciendo, que es lo que verdaderamente queremos decir. Eso es un retruécano, le decía muy bueno. Pero bueno, a darle que es mole de ella, a ver qué decir un refrancito, un refrancito y qué significa. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, porque se aplica de una manera bien sencilla cuando nosotros queremos como quedar fuera, ¿no? O sea, cuando se dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, porque bueno, pues yo nada más estaba ahí, ¿no? Yo nada más, no, ahí te lo dicen bien clarito, ¿no? Tanto peca uno como el otro. Y de esa manera nos muestra que de manera sencilla pero sabia, las cosas te las dicen claramente, ¿no? A través de esos refranes tan conocidos. Y aparte de eso, para poderlos decir también hay que tener buena memoria. Sí. Te los tienes que aprender, sí, si no los dices todos volteados, cambiados o revueltos y no te das a entender, o se te olvidan las palabras precisas, porque también si se le cambia alguna palabra, pues ya pierde el sentido, ¿no? Y bueno, ese es uno de los que a mí más me gustan, y hay muchos que podríamos ahorita decir, antes que se te olvide. Como me ves, no, como te ves, me vi, y como me veo, te verás. Eso se lo dicen las mamás a los niños. Sí, porque regularmente los jovencitos como que a veces se ríen de nuestras ideas, se ríen de cómo ya nos vemos, de cómo caminamos, de lo que hacemos, porque la edad va cobrando, ¿verdad? Pero un día fuimos jóvenes y ahora hemos envejecido un poco. Exactamente, entonces no es bueno que nos burlemos, ¿verdad? De los viejos, porque algún día puede que lleguemos ahí
hay quienes ni llegarán, ¿verdad? O sea, al contrario, la palabra de Dios dice que debemos de honrarla a las canas. Ahorita que dijiste, me acordé del hermano que decía, más, es triste llegar a viejo. Es que una de las ventajas que tiene esta forma de expresión popular de sabiduría es que también van renovándose, ¿no? No sé si el hermano se le ocurrió, pero sí se ha sufrido cambios esa frasecita, pero él decía, es triste llegar a viejo, pero es más triste no llegar. Y cuando lo decía todos nos quedábamos, sí es cierto, o sea, una cosa, es feo llegar a viejito, pero hay más feo que no llegues, hay gente que no llega, ¿no? Te vas antes. Muy bien. Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar nuevamente en las charlas. Y pues bueno, hay muchísimos refranes. Yo creo que el significado es formativo también en la vida de todos. Como dice mi hermano, ya cuando crecemos entendemos porque vivimos experiencias que nos hacen darle un significado a esas frases. Al mal tiempo, buena cara. Y que pues nos dice que ante las adversidades, circunstancias que tenemos, la actitud positiva nos ayuda. Y como decíamos, como cristianos, eso es algo muy importante. Saber que las cosas tienen un propósito en nuestras vidas, y eso es algo importante. Al mal tiempo, buena cara. Empezamos otra vez. Yo encontré uno en la Biblia, en el libro de Proverbios, que precisamente son puros proverbios. Y hay uno muy bonito, porque son cuestiones. Yo el libro de Proverbios, de todos los libros de la Biblia, es uno de los que más disfruto leer, porque da muchas enseñanzas prácticas. O sea, son cuestiones de la vida, son cuestiones que suceden y que tenemos que aprender. Dice el libro de los Proverbios, aprende sabiduría y adquiere inteligencia. Así inicia el libro de los Proverbios, y son muchos consejos, o son muchos refranes, proverbios, enseñanzas. Y por ejemplo aquí Proverbios 25:17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. En otra versión, este mismo pasaje, a ver si lo encuentro en otra versión, ahorita les voy a decir. En otra versión, hermanos, este mismo pasaje dice, es 25:17. Dice, si visitas a tu amigo, no lo hagas con demasiada frecuencia, no sea que se canse de ti y llegue a odiarte. ¿Cómo nos enseña pues que es bonito visitar a los amigos, es bonito estar ahí con ellos, pero cuando una persona va todos los días, en todo momento, pues esa persona se puede llegar a molestar? Este proverbio bíblico también tiene su proverbio popular, que dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿no? O sea, está bien que vengas un día o 2 días, pero ya cuando te quedaste 3, ya como que la gente se empieza a incomodar, porque empiezas a atentar contra su intimidad, contra su hogar. Entonces también este proverbio bíblico y el otro popular, pues nos enseña que también debemos de ser prudentes, debemos de no ser encajosos, pues no ser abusivos, sino que también la amistad requiere su distancia en su momento para poderla disfrutar cuando uno se vuelve a encontrar. También me acordé con que dijiste de que al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas, que es algo parecido, ¿no? Yo cuando era niño decía, ¿eso qué significa? No le entiendo, que un nopal que tiene tunas. Y sí, pues va uno al nopal, yo decía, pues a lo mejor por las espinas, ¿no? Que tenga algo que ver con las espinas. Pero no, lo que quiere decir es que hay personas que son como un nopal, nadie las quiere, pero cuando tienen algo que necesitamos, entonces es cuando los vamos a ver, ¿no? A veces tenemos un tío enojón, gruñón, que siempre está, o es mal hablado, o algo nos cae mal de ese tío. Pero cuando tenemos que pedirle un favor, es cuando lo vamos a ver. Y entonces sí, tío, ¿cómo has estado? Y ahí dije, ya lo entendí. Al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas, o sea, cuando tiene algo que darte. Si no, pues no tiene caso que vayas a buscar un nopal, nomás tiene, y bueno, ni siquiera los nopalitos, no están tiernos. Pero sí, la Biblia es muy diferente, sus proverbios. A mí también me gustan mucho algunos proverbios. Está el que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece.
Mucha gente se quiere hacer rica, mucha gente quiere, a veces por malos medios, ¿ah? A veces por narcotráfico o asaltando o hacen secuestro, cometen algún delito, roban y piensan que lo que importa es tener dinero, pero resulta que no. Ya en la experiencia, en la vida real, Dios te está diciendo que no se trata de que juntes dinero, sino se trata de que seas bendecido por Dios. Eso es lo que debemos de buscar todos, que seas bendecido por Dios. Cuando Dios te bendice, sea poco o sea mucho lo que Dios te da por tu trabajo, sea poco el salario o sea mucho, ese salario te va a rendir, vas a tener todo lo que necesites y sobre todo vas a estar en paz, tranquilo y pudiendo ser feliz sin nada más. No necesitas otra cosa más que eso, la bendición de Dios. Entonces me parece también muy bueno, ¿no? Pues bien, sí, uno de los dichos que también tenemos, mexicanos, es el de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aquí, pues bueno, lamentablemente nosotros no le damos crédito a lo que es el enemigo, porque pues el único sabio y el que todo lo sabe y el que tiene la gran sabiduría es solamente Dios. Ahí pues el diablo a lo mejor tendrá muchos años, pero pues Dios existe desde muchísimo antes de todo esto que existiera. Entonces el refrán, por así decirlo, del humano, del mexicano, es ese. Pero en la Biblia pues tenemos el de Proverbios 16:23, que es el de: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Que ese significa que cuando uno tiene la sabiduría de Dios, puede dar un consejo, ya sea un hermano, un amigo que se acerca, o inclusive cuando ya estamos más, pues más avanzados en cuestión de edad y de sabiduría en las cosas del Señor Jesucristo, podemos dar un buen consejo a quien se nos acerque o a quien quiera tener ese cobijo con nosotros, ¿no? Pues yo digo que también, por eso yo también decía, algunas cosas se entienden a mal y algunas hay que buscarles el verdadero significado que es en la palabra de Dios, que a veces sí nos cuesta trabajo porque ya tenemos bien arraigados esos refranes. No lo vemos en la tele, lo vemos con los amigos, con los familiares inclusive, pero pues siempre hay que tener también esa contraparte o buscar un verdadero refrán, un verdadero proverbio en la Biblia, que es el que nos debe de enriquecer. Quiero hacer un apunte de lo que ahorita que mencionaste al diablo, que sabe más, dice, por viejo que por diablo. Hace ratito mencionó uno, tú mencionaste, ¿no? Que dice que si Dios no te da hijos, el diablo te dará nietos. Sobrinos. El diablo te dará sobrinos. Hay que aprendérselos bien. Entonces, ese es un dicho precisamente, tiene un aspecto ofensivo en algunas partes. Por eso incluso esa frasecita de usar al diablo para esto, porque pues en realidad le atribuyen muchas cosas al diablo, ¿no? Para empezar, se le atribuye mucho poder. ¿Cómo que el diablo te da a los sobrinos? Pues no, el diablo no te puede dar nada, el diablo lo que quiere es quitarte algo, ¿no? Pero en la frase popular lo que quieren es insultar a la persona que no acaba de decir bien las cosas y le dicen, bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? O sea, se refieren a que como tú ya estás viejo y eres un pobre diablo, pero pues ya sabes algo. La vida te enseñó algo, o sea, es un poco ofensivo lo que tienen los dichos mexicanos, ¿no? A veces algunos son un poco groseritos. Aquí hay uno que es un consejo bien práctico, y yo creo que más en estos tiempos, está en Proverbios capítulo 6, dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Y dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. O sea, más claro no puede ser. No sé si en otra versión, nuestro hermano Ale. ¿Qué texto es, hermano? Es Proverbios capítulo 5, del 1 al 5 de ahí. O sea, sí. Y si ya lo hiciste, pues estate ahí duro y duro con tu amigo hasta que te asegures que paga, porque si no...
Sí. Pero sí, 5 del 1 al 5. 6 del 1 al 5. 6 del 1 al 5 dice: Hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro, lo siguiente: trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. No te duermas, no te des ni un momento de descanso. Huye como un venado del cazador, huye como un ave de la trampa. O sea, ahí está el consejo. Está directo. Está directo, ¿no? Y es práctico, es sabio, es todo. Que dice, cóbrale, ¿no? Sí, evitas muchos problemas. Ahí está la Biblia, hermanos, amigos. Ahí está la Biblia con consejos prácticos y más para este tiempo, ¿eh? Hay una frase, bueno, un proverbio, Proverbios 16:26, dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este proverbio se me hace tremendo, ¿no? El hombre perverso levanta contienda. A mí me suena a esos hombres que andan chismoseando, obviamente se habla del género humano como hombre, ¿no? Amarran navajas, que llegan y dicen, exactamente, llegas y dices, aquel dijo y dijo de ti, y aunque no sea cierto, ¿no? Levantan contiendas. Y también el chismoso aparta a los mejores amigos, y no tan solo amistades, llegan a romper matrimonios, llegan a romper pues relaciones de muchos años por los chismes. Y yo he notado que muchas ocasiones esto se ocasiona porque hay envidia. Ven que tu relación de amistad es muy bonita y como no lo puedes soportar, buscas la forma como apartar a esos amigos. Ves que el matrimonio fue funcionando bonito y a través del chisme y de andar contando cosas tratas de separar. Entonces la palabra de Dios dice que esto lo hacen los hombres perversos y los hombres chismosos. Y también la palabra de Dios dice que los perversos, los mentirosos, los chismosos y demás no entrarán al reino de los cielos. Entonces es importante que hagamos caso y que no hagamos estas cosas para poder un día estar con nuestro Señor. Bueno, también yo quiero compartir una parte de la palabra de Dios porque obviamente en los proverbios encontramos grande sabiduría para la vida en todas las esferas del ser humano, pero también en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Y hay dos pues refranes que hablan sobre esto. Digo, yo lo relaciono con esto: Dios aprieta pero no ahorca. No hay mal que dure 100 años, y que todas las cosas, pues nosotros como cristianos sabemos que cuando pasamos por pruebas y luchas, Dios nos dará juntamente con esa prueba que Él permitió en nuestra vida la salida. Sí. Hay también un proverbio muy bonito que está en Proverbios 16, es 16:26, y dice ese proverbio: el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula, ¿no? Qué importante es que una persona que hace cualquier actividad, pues él mismo se impulse, que él mismo se motive, porque al final de cuentas tú mismo tienes que buscar la manera de echarte porras, de apoyarte, de impulsarte, de creer que tú lo vas a poder hacer, ¿no? Porque hay mucha gente que desde el principio se derrota. ¿Cómo dice? El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca lo estimula. Y él, en otra versión dice: el apetito del que trabaja lo impulsa a trabajar, el hambre que siente lo empuja a ello. La necesidad. Sí, la necesidad, qué importante se ha convertido a veces tenemos que llegar, o Dios permite que lleguemos a momentos de necesidad, porque eso es lo que nos termina impulsando a trabajar. Hay gente que como no tiene responsabilidades, se la lleva bien tranquilito, no trabaja, no hace nada, pero cuando ya se cerró la fuente, ya los papás ya no te dan dinero, o ya no tienes para comer, o ya te tuviste que ir a otro lado a rentar y todo, entonces la misma necesidad te convierte en una persona productiva. A lo mejor no quieres serlo, pero tienes la obligación de serlo, ¿no? Entonces, pues la necesidad a veces se convierte en una cuestión necesaria en nuestra vida para impulsarnos,
alentarnos y para motivarnos. Las responsabilidades se convierten en nuestra máxima motivación para trabajar, porque si no, quién sabe si trabajáramos. Así es la máxima maestra de la vida. Yo tengo otro proverbio que me gustó mucho cuando lo leí en la Biblia. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay muchos refranes equivalentes en el consejo popular, ¿no? Que está, por ejemplo, el que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, o el que con lobo se acuesta, a aullar se enseña, ¿no? Algo así. Todo ese tipo de frases nos dice que las amistades... De la manzana podrida, ¿no? Que una que... Ajá. El chiste es que las personas con las que nos juntamos terminan afectándonos, terminan influyendo de una manera poderosa, ¿no? Es la que se conoce como la presión social. Incluso en los grupos de jóvenes, cuando entran en la pubertad y la adolescencia, es cuando sufren más ese tipo de estrés, ¿no? Porque sienten que tienen que quedar bien con sus amigos. Entonces por eso llegan a hacer muchas cosas equivocadas y se meten en muchos problemas, porque pues tienen que demostrar que pueden, que ellos también pueden, que ellos también valen. Y a veces pues es un error. El consejo de Dios es que nos debemos de juntar con personas que sean trabajadoras, que sean honestas, que sean veraces, personas que quieran, les guste crecer, ¿verdad? Porque incluso no tiene nada que ver, no nada más tiene que ver eso. Hasta cuando se ponen a platicar con alguien, ¿no? Hay personas con las que platicas y su plática no tiene nada de bueno, o sea, dicen, no, nada más es pura faramaya, ¿no? Pura charla vacía, hueca. Y hay personas que te dicen 2, 3 frases y te quedas: oye, yo nunca había pensado eso. Y te vas pensando muchas cosas, ¿no? Sus palabras, lo que les gusta platicar son cosas que sirven, son cosas que aprovechan. Es lo que nos gustó mucho cuando muchas veces en ocasiones nos sentábamos a la mesa y después de haber cenado, en algunos congresos de pastores había algún pastor que comenzaba a contar alguna cosa y decía alguna historia que le había ocurrido a él o algo. A veces simplemente una reflexión, un pensamiento, y eso nos hacía sacar más y empezaba, así fue como casi nacieron las charlas, ¿no? Y así es como estamos ahorita, o sea, estamos tratando de tener pláticas amenas, pero también sobre todo que sean edificantes y que sean sabias, que nos dejen algo, que no sea nada más estar plática. Usted puede ver otros programas, en este momento tal vez en la televisión hay muchos programas, algunos tratan de puros chismes de artistas, otros tratan de puros chismes de las noticias, otros son cosas en las que algunas sí son necesarias saberlas, pero otras, por ejemplo, ¿qué me interesa si tal cantante o tal artista tiene hijos o tiene problemas o ya está trabajando en una nueva obra? Como que no me interesaría. Pero hay cosas, por ejemplo, que alguien que está escuchando aquí este programa de charlas doctrinales aquí por este medio, está escuchando palabra de Dios, está escuchando conocimiento de sabios. Por eso dice: júntate con los sabios o ve a las charlas doctrinales. Pues sí, tomando en cuenta el punto del que con lobos anda y aullar se enseña, retomando el punto que decía el hermano, a veces sí es difícil cuando uno está en las cosas de Dios y pues te tienes que, por cuestiones laborales o por cuestiones de la escuela, cuando estás joven, te tienes que juntar con personas, ahí tienes tú que definir pues tu postura y tu fe. A veces sí es un poco difícil, porque sí, para los cristianos, es un poco difícil para un cristiano o para una cristiana, porque a veces los amigos pues empiezan a hablar de cosas del mundo, o que es que me interesa esto, y pues bien o mal, nosotros no somos del mundo, vivimos aquí pero no somos del mundo. A veces sí es un poquito difícil, y nosotros tiene que haber la pauta de que yo voy a permitir que él a lo mejor es un amigo mío, pero no vamos a pasar más allá del por ejemplo, yo tuve muchos amigos que pues les gusta tomar, les gusta salirse de fiesta y eso, pero no por eso yo voy a empezarme a salirme, a hacerlo. Si lo llegaron a hacer o si lo hacemos, pues es donde nos empieza a jalar eso, que nos empezamos a convertir en parte de la manada de esos lobos. Pero
como dice el hermano, si nosotros también buscamos a personas con el cual enriquecer nuestro conocimiento, con las personas que pues le sirven a Dios o que les gustan las cosas de Dios, y empiezas a tener esa convivencia, tú también te vas a empapar de ello, y va a haber un momento en que vas hasta a cambiar algunas cosas, ¿no? Me refiero a que si tus amigos leen la Biblia y tú no la lees, pues luego te quedas así como que, híjole, mejor la leo para que ya sepa o tenga pues algo que decir, ¿no? O las canciones que luego dicen, no, pues ya escucharon a tal grupo cristiano o esto, y que se acuerdan del grupo Inspiración, de esto, y así tú te quedas así como de, pues yo ya no escuchaba de eso, o empiezas a escuchar ese tipo de música precisamente porque tus amistades tienen ese gusto, y es donde empiezas a enriquecerte tú también, y empiezas a crecer tanto espiritualmente como humanamente hablando, porque tienen los mismos gustos, y empiezas tú a hacer de ese gusto que es para bien. Si usted lo ve así y tiene la oportunidad de tener la música en su casa cuando está haciendo el aseo y todo eso, luego hasta uno se siente bien estar escuchando la música. Y bueno, yo que tengo a Alexa, le digo, Alexa, ponme música cristiana, ¿no? Y ya me la pone y ya estoy ahí trabajando y así, y se siente uno bien, y hasta cuando tú ya no te das cuenta, porque me ha pasado, luego digo, ya estoy escuchando como que mucha música cristiana, ¿no? Y veo todo mi repertorio, porque te pasa todo lo que tú escuchas, lo que tú eliges, y ya no tengo música así como que tenga que ver con el mundo. Entonces empieza uno a decir, wow, cuando Dios empieza a trabajar en tu vida se nota, y también porque con el que se junta con lobos, aullar se enseña, pero estos lobos pues somos cristianos. Entonces, pues un buen consejo, son buenos lobos. son buenos lobos. Igual ustedes, hermanos, si ustedes están en ese como que no sé si juntarme todavía con mis amigos de antes y todo, sí, júntese, tampoco le voy a decir que no lo haga, pero empiece a marcar esa diferencia para que a ellos lo sigan a usted y no a usted a ellos. Para ampliar un poquito lo que dijo su hermano Aarón, en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, cuando estás ahí tú y estás escuchando muchas cosas de lo que están diciendo, y pues al final te empiezan a ganar, te empiezas a convertir tú a ellos, no ellos a ti. Por eso dice, no erréis, o sea, no te equivoques, no andes con ellos porque no te van a dejar nada bueno. Bueno, ese es uno como complemento de nuestro... de plática a terminar con una costumbre, ¿no? Sí. Sí, una costumbre es algo que ya haces. Pero empezamos por plática. Sí. Hablando. Pero ya lo haces siempre. Una costumbre es algo que ya haces siempre. Yo nada más iba a comentar que dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Sencillo, ¿no? El hijo sabio alegra, pero el necio, el que está, hable y habla, pues es pura tristeza. Aquí esto no necesita nada de explicación. Es claro. Las malas calificaciones, ¿no? Y saqué 5. Nada más. Tristeza de su Dice este hermoso proverbio 17:13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Muchas veces recibimos favores de las personas, nos hacen bien y nosotros somos ingratos, somos malagradecidos. Y dice la palabra de Dios que quien hace estas cosas no se apartará el mal de su casa. Yo creo que aquí entran muchas cosas, ¿no? Desde que te portes mal con quien se porta bien contigo, desde que no le pagues a quien le debes, desde que traicionas a alguna persona, pues obviamente que todo tiene consecuencias. La gente aquí habla que del karma, ¿verdad? Pero no, yo creo que todo tiene consecuencias de lo que hacemos, y si hacemos mal, pues obviamente que, dice la palabra de Dios, todo lo que siembras, cosechas. Entonces, si sembramos mal, vamos a cosechar mal. A lo mejor no ahorita, a lo mejor quizás nos reímos, disfrutamos del mal que podemos estarle haciendo a los demás, pero en su momento, a su tiempo, va a llegar ese pago por lo que estamos haciendo. Entonces debemos de cuidar mucho hacer bien y no hacer mal. Pues del texto, la cita no recuerdo exactamente, pero la referencia que hago es cuando el Señor Jesús
está en la escena en la que varios hombres encuentran a una mujer en fornicación, no, en adulterio, y pues según la costumbre van a darle el castigo que corresponde. Y él se levanta y les dice: el que esté libre del pecado arroje la primera piedra. También en otra parte de la palabra de Dios, cuando nos habla que a veces nos enfocamos en estar viendo la paja del ojo de nuestro hermano, y nos hace la referencia a nosotros mismos, ¿no? Que veamos la viga, o sea, la dimensión de una paja y una viga, y cómo a veces somos tan ligeros para juzgar lo que vemos mal en otro, cuando nosotros mismos no echamos de ver lo que hay dentro, ¿no? Y no me acuerdo del refrán completamente, pero hay uno que dice: si ves a tu vecino, ¿cómo dice? ¿Ves la barba de tu vecino? A Japón echa a remojar tus barbas o algo así, ¿no? No sé, yo le encuentro relación. O sea, que muchas veces estamos viendo lo de la otra persona cuando también a nosotros muchas veces se nos regresan ese tipo de cosas. O no sé si otro refrán que ustedes se acuerden en este sentido, cómo el Señor nos enseña, ¿no? Cómo a veces somos duros para juzgar, pero nosotros no nos percatamos. Con la vara con que mides serás medido. Entonces hay yo considero que mucha de la enseñanza que hay en los refranes, de esa sabiduría, proviene de la Biblia y de la enseñanza que Dios le da a las personas, ¿no? Las experiencias finalmente son las que nos determinan y entendemos, porque pues ojalá y no nos vuelva a pasar otra vez, ¿no? Una vez te pasa, pero ya 2 veces, pues hay que ser inteligentes y aprender de los errores, de las cosas buenas que nos pasan. Pero yo creo que la palabra de Dios, lo sabemos, encierra tanta sabiduría para que no nos equivoquemos tanto y podamos ser sabios y entender lo que Dios quiere en nosotros. Y de una manera muy práctica, ¿no? O sea, no se anda con rodeos, directo. Ahí se resumiría: no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo también encontré otro proverbio muy bonito que está en Proverbios 21:25, y dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. O sea, hay personas que quieren un carro y dicen: ay, yo como quisiera una moto, como quisiera yo una casa más grande, pero le mata el deseo porque no quieren trabajar. O sea, su flojera es más grande que sus deseos, pero le mata el deseo porque al final de cuentas lo desea. O sea, desea mejor ropa, desea mejor estilo de vida, desea mejores cosas, desea un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo. Se molesta, dice: ¿por qué vivo así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo dinero? Pero le mata su deseo porque no quiere trabajar. Porque no trabaja, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, este proverbio nos enseña que, pues, si queremos cosas, si anhelamos, si tenemos deseos, pues tenemos que ser trabajadores. Tenemos que ser activos, que las cosas no van a caer del cielo. Lo único que caía del cielo era maná. Y cuando cuando el pueblo de Israel, entró a la tierra prometida, me gusta mucho ese pasaje que está en Josué, capítulo número 1, donde dice la Biblia que cuando el pueblo ya podía arar la tierra, Dios dejó de darles maná. O sea, el maná Dios se los daba cuando no había posibilidades de trabajar. O sea, no tenían dónde sembrar, estaban en el desierto. Pero cuando Dios vio que ya había posibilidades de trabajar, Dios dejó de mandar el maná, porque ahora ya era responsabilidad de ellos, ¿sí? Dios nos va a bendecir, pero Dios no va a apapachar nuestra flojera. Entonces ese deseo mata al perezoso, porque de verdad desea y anhela las cosas, pero sus manitas no quieren trabajar. No obedecen. No están con El refrán que corresponde sería: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Porque es cierto, ¿no? O sea, si mucha gente le gusta hacer sus sueños guajiros y estar pensando, ¿no? Si yo tuviera un trabajo así, al rato ya hasta son senadores y presidentes de la república, y sigue sentado en el mismo lugar, nomás está soñando, ¿no? Pero bueno, hay un proverbio, mucho ruido, porque a veces hay un proverbio que quiero compartirles, que me gusta también mucho, que dice, Proverbios 16:32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A mí me encantó este proverbio porque, pues imagínense lo que está diciendo, ¿no? Dice que enojarse y controlar tu enojo
es mejor que tener fuerza, que seas un Sansón, ¿no? Mejor que ser Sansón es poder controlar tu enojo. Y el que se enoja pierde, dice por allá. Y luego dice, completa con otra contrafrase que dice, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, que es capaz de controlar su temperamento, el que es capaz de controlar sus emociones, dice, es mejor que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad quiere decir una persona que tiene un ejército y que se prepara para tomar una ciudad, para hacerla caer, y que tiene que rodear su muralla, tiene que ver la manera de entrar, de vencerla y quedarse con esa ciudad. Entonces es un trabajo enorme, pero dice que es mejor, dice la Biblia que es mejor que controles tu carácter, que eso a los ojos de Dios es mejor que ganar una ciudad. Entonces eso quiere decir que las personas tenemos un enemigo poderosísimo contra el cual nos enfrentamos día tras día, y sobre todo en las dificultades y en los momentos más duros, que somos nosotros mismos, ¿ah? Porque nosotros mismos somos los que nos metemos en problemas por nuestro carácter. Nosotros mismos somos los que nos metemos hasta en la cárcel por no controlar nuestro enojo. A veces podemos hasta matar a nuestro propio familiar en un momento de ira terrible, decir, es que me enojé demasiado y no supe lo que hacía, su justificación. Por eso dice el Señor, deberías de aprender a controlar tu carácter. Es tu trabajo, ese es el propósito de tu vida, ese es lo que te va a permitir entrar al reino de los cielos, porque para eso necesitas pues, los frutos del Espíritu, la templanza, todo eso que forma parte del fruto del Espíritu, todos esos dones, es algo que tú debes de crecer en ti. Cuando logras controlar tu vida, controlar tu carácter, hasta para trabajar, porque ya eso se necesita disciplina, y ya cuando decides te paras y haces las cosas, todo eso es para los ojos de Dios, ya eres una persona valiosísima, y una persona valiosa en los ojos de Dios pues tiene entrada en el reino de los cielos. Imagínense, me gustó ese. Pues sí, si bien el que decíamos, el dicho popular que el que se enoja pierde, ¿no? A veces es difícil controlarse a uno mismo, y yo lo veo, por lo menos puedo decir de mi parte. Yo soy muy relajado con todo lo que hago, literal, con mi trabajo, con mi vida cotidiana, con pues con las cosas que uno hace, y a veces eso se malinterpreta también, porque piensa uno que pues, bueno, una vez me decían, pues entonces estoy bien enojada y tú bien tranquilo, ¿no? Y digo, pues es que ¿para qué me enojo? Al fin de cuentas el enojarme no va a solucionar nada, y las cosas tienen que pasar, literal. O sea, hay algún momento en que sí te molestas, sí te enojas, sí puedes, no sé, hasta pensar cosas malas cuando estás enojado, pero pues si tú mismo te empiezas a controlar en cuestión de tu respiración, tanto, Dios mío, pues tranquilízame, porque si no se me sale lo malo que tengo adentro. Entonces, el diablo, no. Nosotros tenemos que aprender de esos también proverbios, porque si bien nosotros tenemos que controlarnos a nosotros mismos, y también en cuestión de la iglesia, cuando usted esté al frente es bonito, cuando pasan a dar los testimonios, cuando dicen que por controlar sus sentimientos, su ira, tuvieron una bendición. Esperar en Dios, efectivamente. A veces nada más es cuestión de dejárselo, no a las manos de Dios todo, porque como dice el hermano, pues hay que nosotros que trabajar y hacer las cosas, ¿no? No van a llegar gratis o van a llegar del cielo, pero si bien también todo es un trabajo, todo es un proceso, todo es algo que tiene que pasar para que tengamos una enseñanza. Si usted tiene vecinos que le pelean, que le dicen no se enoje, nada más póngase a orar, y Dios mío, pues tú pon los medios para poder decirles, hablarles o hacerlos entender. Si usted se pelea con sus amigos, si usted, bueno, me refiero a si se enoja, trate de controlarse, no pasa nada. En cuestión de que si los amigos no entienden, pues póngase a orar por ellos, platique con ellos, hágales entender las cosas buenas o malas que tienen. Yo recuerdo que oí por ahí que decían, con este atole caliente
y este chile picante, aquí me tendrás más constante. A ver, quisiera que me dijeran eso, ¿a qué aplica? ¿Cómo? A ver, Esa historia ya la conozco. También la llegaste a ver, ¿no? Lo que pasa es que era un hombre que tenía, hablaba hace un ratito a mi hermano Alex acerca de esas personas que les gusta ir a la casa del amigo porque pues comen, cenan, almuerzan. Ya llega un momento que ya fastidiaron. Sin querer llegan a la hora de la comida. Entonces, sin querer llegan a la hora, justo a la hora de la comida, entonces nos tienes que sentar a la mesa. Entonces esta persona ya era demasiado y entonces dijeron ellos, vamos a darle una elección. Y que le dice, pues, ¿sabes qué? Mujer, prepara un atole, pero bien caliente y sírveselo hirviendo. Y el chile, la comida, échale mucho chile, pero que pique, que no se lo soporte, para que ya no regrese, porque es que ya nos cansó. Y se lo sirven, ¿no? Le sirven el atole bien caliente y la comida bien picante, ¿no? Y el hombre sudaba y sufría, pero se lo comió todo. Y aquellos viéndolo cómo se lo comía. Pero dijeron, no, con esto ya no regresa. Pero que dice, esa frase con este atole tan caliente y con este chile tan picante, aquí me tendrán más constante. No sirvió de nada. O luego había en otra ocasión que según estaba, llegaba él y dice, ya viene aquel otra vez a comer, esconde el queso, y escondían el queso, porque ese hombre siempre se comía el queso, no se lo acababa. Esconde el queso, y ya nomás ponían los frijoles, la salsita, las tortillas, y eso era todo. Entonces el hombre se ponía a comer, y pues él decía, bueno, ¿no da queso? Nunca falla el queso en esta casa. Y aquellos lo tenían bien escondidito, según. Pero entonces se dio cuenta, llegaron y dice, oye hermanos, dice, ahora sí, me pasó una cosa muy grave, tuve que caminar como de aquí hasta donde está el queso ese que estoy viendo. Y ya nos tuvieron que sacar el queso. Ahí estaba. A eso se refiere, hermano Roger. Bueno, yo lleno la explicación. Este proverbio se encuentra en Proverbios 19:3 y dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas veces nuestros errores, nuestras malas decisiones nos provocan males y no reconocemos que son nuestras decisiones las que nos provocaron esos males y decimos que Dios es injusto, que Dios no nos ama, que Dios nos abandonó, que no está con nosotros. Todo empezamos a culparle a Él, pero realmente es que muchas veces el consejo de Dios lo tenemos a través de su palabra, pero cuando no lo queremos escuchar, al rato pues ya la chica que salió embarazada, al rato que ya se divorciaron, al rato que ya tuvieron problemas, al rato que ya se pelearon, al rato que perdieron dinero, que bueno, nos pueden pasar muchas cosas, ¿no? No se hizo el negocio, pero porque a veces somos insensatos. Por eso todo lo que hagamos debemos de consultarle a Dios y debemos de tener en cuenta que no es Él el que nos provoca los males, somos nosotros con las malas decisiones que tomamos. Hay un proverbio que dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Y creo que es algo muy importante el que los padres pues atiendan a esta enseñanza que Dios da, porque finalmente pues darán cuentas, ¿no?, de sus hijos también, y sobre todas las cosas el que también los hijos aprendan de lo que los padres les enseñan, porque yo de repente, ya lo hemos platicado en otras charlas, las generaciones de ahora son demasiado laxas con los estilos de crianza que tienen con sus hijos, y Dios habla que instruyan a los niños, que los corrijan, y que en este caso pues habla de que cuando se ama se esmera en corregirlos, y eso es algo muy importante. No recuerdo ahorita, se me olvidó, tenía yo un refrán que hablaba sobre eso, pero se me fue, pero finalmente, como para todo, hasta para miembros de la familia, situaciones, hechos, siempre hay una enseñanza importante que debemos tomar en cuenta de Dios. Ay, sí, me olvidó. Ahorita te acuerdas. Hay un proverbio muy bonito también
que está en Proverbios 22:3 y que tiene que ver mucho con lo que pasó en el mundo en estos últimos 2 años. Dice este proverbio: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otra versión dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y recibe el daño. Entonces el avisado ve el mal y se esconde. Hay gente que piensa que el hecho de esconderse o de aislarse o de cuidarse es falta de fe, es falta de confianza en Dios, es falta de valentía cristiana. Pero no, realmente la Biblia nos enseña a través de este proverbio que el avisado ve el mal, o sea, el prudente, el avisado, el entendido, el inteligente, ve que hay un peligro, ve que va un carro pasando, porque hay gente que dice: no, Dios lo va a frenar, Dios puede frenar ese coche que viene, incluso me puede pegar y no me va a pasar nada. Pues eso ya es ser imprudente. La Biblia le llama simples, y los simples pues son los imprudentes, los insensatos, los necios, los que a pesar de que ven el peligro, a pesar de que ven incluso las consecuencias, pues no les interesa y siguen adelante. Entonces, hermanos, este proverbio nos enseña mucho de que nosotros que debemos de ser prudentes, debemos de ser entendidos, y que si vemos que hay un peligro y está en nuestras manos evitarlo, pues lo hagamos para que no recibamos ningún mal. Ya me acordé. Es que quiero seguir la línea de mi hermano, porque tengo un proverbio que también va en ese mismo sentido. Y es increíble porque, fíjense, estos proverbios fueron escritos hace ¿cuántos años? En la época de Salomón. Y desde entonces ya Salomón, un hombre muy sabio y muy listo, se dio cuenta de que la gente es así. O sea que la gente siempre se ha captado así. Siempre ha habido gente que no entiende, gente que es necia, gente que piensa que no les va a pasar nada y se avientan a hacer las cosas y luego sufren las consecuencias de sus imprudencias, y después pues se lamentan, ¿no? O pierden la vida, que es lo peor. Como en el caso de que habla mi hermano, de estos 2 años, mucha gente murió por su imprudencia, por pura imprudencia, por no ser listos, por no ser sabios. Si me están diciendo va a pasar, bueno, lo primero que voy a decir es: pues voy a ver qué tal si sí, ¿no? Es lo más prudente que puedes hacer, no que el necio o la persona que no entiende es lo que va a decir: no pasa nada, no, qué amero, no, es puros cuentos. Y eso fue lo que les llevó a la muerte. Hubo mucha gente que murió al principio de esta pandemia precisamente por empezarle a hacer caso a otras ideas que eran falsas y no a lo que estaba pasando delante de sus ojos. Yo tengo un proverbio que también les digo va en ese sentido, el proverbio 30:33. En el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 33 dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Yo cuando leí la Biblia la primera vez, me quedé así: el que recio se suena las narices sacará sangre. ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver, no? Sí lo dice la Biblia, sí es la Biblia. O sea, me tardé muchas veces, lo volví a leer 2, 3 veces en otras ocasiones. Cada vez que pasaba mi lectura anual por este pasaje, siempre me quedaba con la pregunta: ¿por qué dice la Biblia que el que recio se suena las narices sacará sangre? ¿Qué quiere decir esto? Y yo, en mi caso personal, yo tengo un problema con seguidos me sangran la nariz, y a mí me pasa eso, que a veces cuando me suena muy fuerte termino sangrándome y termino pasando un proceso que es, y tengo que tener cuidado porque si me mancho la camisa tengo que quitármela y cambiarme. Me ha tocado en las mañanas yendo a trabajar que me pasó algo así, ¿no? O sea, me sacudí la nariz, no me di cuenta que me había lastimado y me empezó a gotear la sangre y me manché la camisa. Me tuve que regresar a cambiarme, que me tocaba ir al instituto, tuve que regresar a cambiarme porque pues ni modo que llegara así con la camisa manchada de sangre, ¿no? Y dije, pues ni modo, ¿por qué hice eso? Y ahí está, o sea, ahí fue, bueno, con esto de la pandemia fue donde entendí mucho este proverbio. Hay leyes que no van a cambiar porque tú digas que ya cambiaron. Las leyes son leyes. Si tú sueltas un vaso de vidrio se va a quebrar, simple y sencillamente. Si tú bates la leche,
va a terminar convertida en mantequilla. Y eso yo lo he visto, que sí es cierto. O sea, si estás remueve y remueve la leche en la lumbre, llega un momento que se hace espesa y después se convierte en mantequilla y dices, wow, sí se hizo la mantequilla, tiene razón la Biblia, ¿no? O sea, es que hay leyes que Dios estableció y nadie las puede violar. El que se suena la nariz muy fuerte va a sacarse sangre, y el que provoca pleitos pues va a generar una contienda. O sea, hay leyes que pasan y que tenemos que tener cuidado. Lo que va a pasar. ¿Por qué lo haces? Y lo haces, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Crees que a ti no te va a pasar? O sea, todo el mundo te está diciendo, no hagas eso, porque es malo. El libro de Proverbios empieza con 3 asuntos muy importantes, que es el de la mujer, los hombres que son fornicarios, o las mujeres que son tienen pues ese problema, y se dedica un capítulo, 2 capítulos enteros a eso, a que te vas a causar un problema metiéndote con una mujer ajena. Y muchas veces dices, pues, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Si piensas que no te va a pasar, y la Biblia dice, eso te va a pasar. Si tú te metes en un problema, te va a pasar. Si tú te pones en la orilla de un acantilado, te vas a caer y te vas a lastimar. Si estás jugando con vidrio, te vas a cortar. El que juega con fuego se quema. Pues bueno, tomando o retomando eso de cuando juegas con fuego te vas a quemar, creo que viene también de la mano mucho del con quién te juntas y todo esto. Uno de los proverbios de cuando pues no te metas con otra persona para que no causes contiendas o así, es para que tampoco tú provoques. A veces nosotros decíamos hace rato, avientas la piedra pero escondes la mano, ¿no? Entonces, si usted o no, bueno, nosotros no queremos buscar ni peleas ni nada, no tenemos ni por qué estarnos metiendo ni en nada. A veces por hacer el bien, pues resulta que pues a uno hasta lastimado, ¿no? Porque pues tú tratas de calmar a la otra persona y todo pasa y recibes un golpe o tú mismo, ¿no? Por quererlo separar terminas hasta en la misma pelea. Y creo que Dios es sabio con todas las enseñanzas que nos da, y no nada más en Proverbios, sino en toda la Biblia vienen muchas referencias de que nos cuidemos de las personas que están haciendo cosas malas o que van a hacer cosas malas. Y si nosotros tenemos que el hermano ya está haciendo algo que indebido, pues no podemos nosotros llegar y empezar a levantar chismes y todo eso, porque también es malo. Nosotros no tenemos que estar cayendo en ese tipo de juegos. Sí, cuando pues bueno, esa es otra, cuando vas en la carretera, que decía la referencia del hermano, viene uno de prisa o así, te empiezan a echar las luces, no es porque te estén molestando, te están avisando que algo pasó también, o que le bajes a la velocidad que vas. Porque viene por detrás. Esa es otra también, para que te quites el... Pero no te quitas. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Hay unos que no se quitan cuando les avientan la luz y pues exacto, los avientan o hasta peor, ¿no? Y las otras personas ni se quedan para ver si te pueden ayudar, pero nosotros no estemos como que en contiendas. Y si bien igual cuando estamos en el semáforo y te empiezan a pitar y tú también te empiezas a enojar y todo eso, pues déjenlos pasar, hermano, no pasa nada, que 1 o 2 minutos más no avanzan ni el kilómetro que ellos piensan que van a avanzar pitante. Pero entonces nosotros sí tenemos que tener esa sabiduría, esa templanza, y siempre tener la conciencia pues limpia, ¿no? No mancharnos ni en chismes ni nada de lo que tenga que ver, si no se metan chismes. Bueno, ampliando, no sé si ya leímos este proverbio, pero pues yo lo voy a leer. En 15:1, ¿ya lo leyeron? El de la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuánta verdad encierra esto, no? Normalmente cuando hay algún pleito, grita uno y grita el otro, grita uno y grita el otro, y al final pues terminan hasta golpes o más allá. Cuando es claro lo que dice, ¿no? O sea, tú bájale. Es difícil, sí, pero el Señor nos llama y nos da este consejo.
la blanda respuesta, quita la ira. Así es que atendamos la voz de Dios. El Señor quiere nuestro bienestar siempre, pero nosotros no escuchamos los consejos, los proverbios y lo que Él tiene ahí, y que cuando lo leemos como que es algo que nos da luces, ¿no? Como diciendo, esto es para ti, esto es para ti. O sea, no pasemos de derecho, sino detengámonos en lo que el Señor nos muestra, que pongamos atención. Y algo tan sencillo se puede ver como tan sencillo, pero aprenderlo, ¿no? La blanda respuesta calma la ira del que te está gritoneando. Como decía el ejemplo, ¿no? Si te van por atrás echando las luces y todo, a un lado, que pase. Pasa. Y si te pasan y te dicen algo, porque es lo normal, ¿no? Pues que Dios te bendiga y punto, sin hacer caso. Y es que eso es difícil, ¿no? Porque normalmente la gente, pues ya está lista también para contestar, pero bueno, Dios dice, la blanda respuesta calma la ira. Luego ya te están echando pleito y no, yo no fui, ¿no? Hay un proverbio en Proverbios 23, 9, dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Muchas veces queremos nosotros aconsejarle a las personas cuando vemos que está cometiendo algún error, que está haciendo las cosas mal, pero el Señor nos aconseja aquí que no debemos de hablar a oídos del necio, porque lejos de escuchar, va a menospreciar la prudencia de nuestros razonamientos, se va a enojar y a lo mejor nos va a mandar por allá muy lejos. Entonces debemos de ser prudentes y de ver cuándo debemos de dar un consejo, porque a veces la gente nos dice: yo no sé para qué me vienes a dar un consejo porque nunca te lo pedí. Entonces, no hables a oídos del necio, porque menospreciará las prudencias de tus razones. Bueno, concluyo el anterior. Y ya, doy el otro. El que yo iba a decir es un refrán que yo no lo he escuchado, solo lo escuché en mi familia. Mi mamá dice que así le decían a ella cuando era niña, y que le decían cuando moco, moco, y cuando cana, cana, porque dice que no podía estar ella en pláticas de adultos. Cuando era moco era de niños, y cuando era cana, cana. O sea, y ellos no podían participar, o sea, menos participar o emitir un comentario de algo que estaban escuchando en una conversación de adultos. Entonces dice mi mamá, en el momento era un pellizco, pero o sea, mi mamá nos dice, no lo ejemplifica en el suéter, o sea, pero dice, era tu carne, o sea, remolida, y tú sabías. O sea, que si llegaba alguien, a un adulto, y estaban platicando en la sala, tú tenías que irte. O sea, ni de broma que te vieran asomándote por ahí. O sea, tú tenías que irte. A eso quería complementar con el texto anterior que les decía. Eso es crianza, eso es formación también en los niños, ¿no? Y el que quiero compartirles, Proverbios 14:8. El que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Y hay un refrán que dice: no todo lo que reluce es oro. Entonces yo creo que de Dios viene la sabiduría, y que seamos realmente como hijos de Dios sabios, dejándonos conducir por el Señor, y esa astucia de la que habla, ¿no? Finalmente también, que Dios nos permite discernir cuando algo que brilla es realmente oro o no lo es, para que no nos engañe la necedad que nosotros podamos tener en alguna situación. Y para concluir, pues lo mismo de cada miércoles, el crecimiento en todos los ámbitos, espiritual, formativo también, y para todas las edades, yo creo que es con lo que nos quedamos. Y en particular este tema que toca finalmente la palabra de Dios en Proverbios, pues yo creo que es lo más rico que podamos tener. Consejo: lean el libro de Proverbios y analicen en su corazón, y dejen que el Espíritu Santo de Dios hable palabra de sabiduría a su corazón. Dios les bendiga. Ay, tengo tantas frases que se me quedan. Hacemos la segunda parte. Vamos a hacer la Sí, segunda yo creo parte. que Para la sí. segunda. Yo creo que sí. Sí. Nunca digamos de esta agua no he de beber. Acuérdate que
dragones. ¿Verdad? Bueno, hermanos, pues para mí fue un programa más muy bonito, ¿verdad? Hemos aprendido mucho. Y como dice nuestra hermana Gladys, debemos de leer el libro de Proverbios que está en la Biblia. Son muy claros, muy sencillos los consejos que nos da, pero en la vida práctica, de verdad que si les ponemos atención, nos van a hacer muy sabios, nos van a hacer muy prudentes, nos van a ayudar en todos los ámbitos de nuestra vida. También lean Eclesiastés, es otro libro muy hermoso, nos da mucho consejo y toda la palabra de Dios nos llena de consejos. Lo importante es ponerlos por obra. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues un último proverbio dice así. Ya se me perdió. Se me perdió. Dice así, capítulo 15 al 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. O sea, quiere decir que con sencillez, hermanos, pero viviendo en paz y en armonía, las cosas están mejor en los hogares, donde tienen muchas cosas. La gente cree que teniendo dinero, que teniendo muchas cosas de valor, se es feliz. Y la verdad es que no. Se es feliz donde hay amor, y el amor que Dios nos da. Y pues la conclusión, hermanos, aprendamos de la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces aprendamos de lo que Dios nos quiere enseñar y pongámoslo en práctica. Esto es práctico. Todo lo que aquí ahorita acabamos de decir, todo es de la vida diaria, de lo que nos acontece. Y aprendamos, porque todo esto hace que trae un consejo. El que hace esto, le pasa esto, y el que hace esto, le pasa esto. O sea, hay una consecuencia. Aprendamos, la palabra de Dios es sabia, porque Dios es sabio. Aprendamos y veremos la gloria de Dios en nuestra vida y la pasaremos mejor. Dios les bendiga. Bien, amén. Pues una vez más les agradecemos por estar en estas charlas y ha sido de gran bendición el compartir ya sea una sabiduría, un refrán, una frase, algo que tanto sea enriquecedor para nuestras almas. Y bueno, yo concluyo con un proverbio de Proverbios en la Biblia, 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Yo creo que nosotros tenemos que siempre pedirle esa sabiduría al Señor Jesucristo, que a veces la vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, o si estamos estudiando, la vamos adquiriendo también conforme a los libros, conforme a la carrera que estamos cursando en ese momento. Pero también hay que pedirle sabiduría a Dios para que no nada más nos dé inteligencia para crecer en el mundo, sino que también espiritualmente, que podamos nosotros transformar esas palabras que vayamos a tener para nuestra vida o a adquirir para nuestra vida, que siempre sean a bien y nos lleven por los buenos caminos. Bueno, por mi parte, me da gusto que haya estado con nosotros. Sí, el consejo que leas el libro de los Proverbios, porque es sabiduría divina. Es bueno saberse los refranes y todo eso, pero es mejor aprovechar lo que trae uno en la mano. La Santa Biblia es la palabra de Dios, porque luego nadie sabe lo que tiene hasta que ordena su cuarto. Muy buen proverbio. Yo quiero concluir, hermanos, leyendo este proverbio, esta porción del libro de los Proverbios, en el capítulo 4, verso 7, que dice: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermanos, qué palabra tan bonita nos da la palabra del Señor. La quiero volver a leer. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Porque una persona sabia es una persona que siempre va a tener paz, siempre va a estar tranquila, siempre va a saber qué hacer, nunca va a padecer necesidad, nunca va a padecer escasez, porque siempre va a tener la inteligencia, la astucia, la cordura de saber cómo solucionar
toda la situación a la que se enfrenta. Así que sabiduría, hermanos, ante todo, roguemos que Dios nos dé sabiduría, porque está escrito en su palabra que si alguno está falto, pues le pido al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias por habernos acompañado. Los esperamos la siguiente semana en un programa más de las charlas doctrinales. Saludos a mi hermano Sarita, Isaac, Peter, que está también ahí. Sarita, que nos apoyó en las cámaras, a Vale. Que Dios le bendiga. Ahora no salió, pero bueno. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos.